Bien. A ver, les recuerdo lo que vimos la clase pasada, bien rápidamente, ¿no es cierto? Vimos que todo lo que tenía que ver con las partes de un instrumento, de un lector o instrumento de absorción molecular, ¿no es cierto? Tiene más o menos un esquema parecido a este, que es una fuente de emisión de luz, un selector de longitud de onda, un receptáculo de muestra, un detector y un transductor de señal, que para el caso de este curso nosotros nos vamos a referir a las primeras 4 partes, ya no nos vamos a referir a la parte última, que es el procesamiento de la señal, porque eso ya es un tema electrónico del cual el químico no tiene ninguna injerencia. Pero las primeras 4 partes, si hay injerencia, ¿no es cierto?, a la hora de decidir, por ejemplo, comprar un instrumento, a la hora de setear condiciones y a la hora de entender los fundamentos de cada una de las técnicas. ¿Okay? Bien, y vimos la clase pasada los fundamentos de la fuente de emisión de luz, ¿no es cierto?, que es el tema de emisión policromática por temperatura. Y también casi terminamos lo que es los fundamentos del selector de longitud de onda, y respecto al segundo nosotros vimos que hay 2 tipos de selector de longitud de onda, los de filtros y los monocromadores. Yo les mencioné que los filtros son cuestiones ya del pasado, ya casi nadie ocupa filtros para seleccionar longitudes de onda. Lo que se ocupan son monocromadores y en el mejor de los casos monocromadores junto con filtros. ¿Ya? Me referí más al último, ¿no es cierto? Entendiendo que lo que entendemos por filtros son simplemente barreras físicas de corte, ¿no es cierto? Como aparece ahí, que dejan pasar una longitud de onda, un intervalo de longitudes de onda, que en este caso, por ejemplo, en el eje Y es tramitancia. Ahí sí, que se había cortado. Ahí sí, ya. Entonces le estaba diciendo, ¿no es cierto?, que en el caso de los filtros son barreras de longitudes de onda que simplemente hacen cortes en el intervalo de longitudes de onda. Por lo tanto, no generan selecciones de longitudes de onda monocromáticas. Aquí en esta figura se muestra en el eje Y, como le mencionaba, tramitancia y longitud de onda, y lo que muestra acá es que, por ejemplo, a partir de acá, que se llama la longitud de onda de corte, lambda c, a partir de aquí en adelante, ¿no es cierto?, ya no deja pasar ningún tipo de radiación, pero de aquí para arriba la tramitancia es absoluta, quiere decir que si yo pongo un filtro entre la lámpara y la muestra, va a dejar pasar un intervalo de longitudes de onda de todas formas, no es una longitud de onda, entonces, lo que se llama monocromática, y vimos en la clase pasada que la ley de Lambert-Beer requiere de longitudes de onda monocromáticas, por lo tanto los filtros no funcionan para ese propósito porque no son selectivos. Lo que se ocupa hoy en día es esto, ¿no es cierto?, un sistema selector de longitudes de onda basado en la dispersión de luz, y la dispersión de luz mediante 2 fenómenos, el fenómeno de la refracción que aparece acá arriba, que es el paso de la luz policromática blanca de un medio gaseoso, en este caso un medio sólido, eso genera una dispersión de los colores, una dispersión de la radiación, y la otra posibilidad es que la luz interceda o se refleje sobre una superficie con surcos, que sería... Vamos de nuevo. Perdón, me caí de nuevo. Ahí sí. Entonces le decía que esta dispersión se genera por una red de difracción, y esa red de difracción, ¿no es cierto?, ustedes la pueden ver cuando ven cómo se dispersan los colores sobre un CD, por ejemplo, porque un CD tiene surcos, ese es el principio con el cual se graba en un CD o en un DVD. Son pequeños surcos nanométricos, ¿no es cierto?, que generan dispersión de luz. En los libros aparece más o menos un esquema así, ¿no es cierto?, que explica más o menos el montaje instrumental de cómo estos equipos capturan la luz, ¿no es cierto? Y vimos la clase pasada un video donde entra la luz policromática por una rendija de entrada. Hay espejos que dirigen esto hacia la red de difracción o hacia un prisma. Hoy en día casi todos los equipos tienen redes, y esa red de difracción dispersa la luz, ¿no es cierto?, sobre un plano focal, y ese plano focal tiene rendijas pequeñas que dejan pasar solamente una longitud de onda monocromática o aproximadamente monocromática. ¿Ya? Vimos las ecuaciones, ¿no es cierto?, de refracción, y vimos las ecuaciones de refracción, ¿no es cierto?, de refracción y de refracción, vimos que esas ecuaciones están basadas en principios más o menos geométricos y de interferencia.
Nosotros como químicos no tenemos injerencia sobre estas ecuaciones, esas ecuaciones ya vienen incorporadas dentro de los instrumentos. Lo que sí nos interesa saber es que los principios físicos en los cuales se basan, y aquí en esta ecuación que parece un poco compleja, ¿no es cierto? El principio es bien simple, es que la luz policromática incide sobre los surcos, hay una distancia entre un surco y otro, la luz incide con un ángulo y dependiendo de la longitud de onda lambda es el ángulo al cual se refleja ese tipo de fotón. Por lo tanto, hay ciertos ángulos donde se reflejan fotones de una longitud de onda y si yo cambio la longitud de onda va a cambiar el ángulo de reflexión. Y así literalmente se eligen las longitudes de onda. Voy a soltarme esto un poco. Y si ustedes lo quieren ver visualmente, bueno, vimos un video la clase pasada, ¿no es cierto? Pero este esquema que está aquí, más o menos sería una cosa así. Lo vimos en un video la clase pasada, pero yo voy a verlo aquí como cuadro a cuadro para que se vayan interiorizando con esto. Aquí está la fuente de luz policromática, ¿no es cierto? Vimos en la clase pasada que las lámparas de deuterio y de tungsteno barren casi todo el espectro visible. Entra la luz blanca policromática, ¿no es cierto? Incide sobre un espejo que lo dirige hacia una red de difracción, se genera la dispersión de colores sobre la red, ¿no es cierto? La dispersión de longitudes de onda. Al dispersarse por sus respectivas longitudes de onda, esa dispersión se proyecta sobre un plano focal que estaría aquí en la rendija de salida, y como la rendija de salida tiene un ancho determinado, deja pasar solamente los fotones de una longitud de onda monocromática que estaría reflejada por la línea azul. Por lo tanto, esa parte de la luz incide sobre la muestra, ¿no es cierto? Y entra con una potencia de entrada, esa parte de esta es absorbida, ¿no es cierto? Parte de esta es absorbida, y cuando es absorbida la potencia transmitida es menor, ahí se registra la relación P0P para la absorbancia, que es lo que vimos en la clase pasada. Y esta es la que llega al detector. ¿Okay? PMT es el tubo fotomultiplicador, que es la sigla en inglés del detector. Ese es más o menos el esquema. Y si yo quiero cambiar la longitud de onda, ¿no es cierto? Porque quiero hacer un barrido o porque quiero trazar una curva de calibrado a otra longitud de onda, ¿no es cierto? Yo simplemente, lo que hace el equipo, no lo hace uno, ¿no es cierto? Se mueve la red. Se cambia un pequeño ángulo, fíjense ahí, un pequeño ángulo, y ahora sobre la rendija de salida pasa la luz verde en este caso, ¿no es cierto? Y no, entonces lo que hacen los equipos literalmente mueven el ángulo de la red. Ese es el principio básico. ¿Ya? Todos los equipos funcionan con la misma lógica. La única diferencia entre un equipo y otro a veces pasa por qué tan buena es la red, ¿no es cierto? Qué tan eficiente es el proceso de reflejar la luz sobre esta red. Qué tanta resolución tiene el sistema selector de longitud de onda, porque esta longitud de onda se selecciona con una pequeña desviación estándar, ¿no es cierto? Mientras más monocromática es mejor desde un punto de vista de la ley de Beer, o sea, uno logra curvas de calibrado más amplias. ¿Qué lámparas maneja? ¿De qué calidad? Por ahí pasa digamos, la diferencia entre un equipo y otro. Ahora, como le mencionamos acá, ¿no es cierto? Las rendijas de entrada y de salida, si bien es cierto, pareciera una cuestión meramente física, y de hecho lo es, ¿no es cierto? El ancho de la rendija de entrada y salida es importante. No todos los equipos permiten setear este ancho, en inglés se le llama slit. Hay equipos que sí permiten setear este ancho, ¿no es cierto? Yo simplemente les quiero mostrar que el ancho de salida tiene un efecto, y aquí hay algunos libros que lo grafican más o menos bien, que plantean lo siguiente, fíjense. Aquí en negro sería el plano focal, es decir, aquí viene la luz ya dispersada, ¿no es cierto?, a distintas longitudes de onda, a distintos colores, y dependiendo del ancho de salida, dependiendo de este ancho, ¿no es cierto?, es qué tan estrecha la longitud de onda que yo elijo. Mientras más estrecho es la longitud de onda de salida, yo más me aproximo a que los fotones tengan una longitud de onda promedio con menos dispersión. Lo que está aquí en plomo sería la dispersión. Por ejemplo, si ustedes eligen 589 nanómetros, que es la longitud de onda del sodio, claro, uno espera que el promedio sea en 589, pero como la rendija de salida tiene un ancho, lo más probable es que vaya desde 588.8 a 589.2. Esa sería la dispersión, ¿no es cierto? Hay un delta lambda, un delta longitud de onda, que el equipo le entrega. No hay ningún equipo que le entregue longitudes de onda absolutamente monocromáticas.
Mientras más estrecha es la rendija de salida, yo más me aproximo a lo que es la longitud de onda monocromática, y que es un poco lo que trata de reflejar esto, ¿no es cierto? La anchura de banda efectiva reflejaría el más menos de longitud de onda que yo puedo percibir en ese ángulo. El principio de dispersión por difracción, ¿no es cierto?, que es de la red, recuerden que se basa en el primer video que vimos en el curso, que es el principio de propagación de la luz como onda. Y nosotros vimos, ¿no es cierto?, que las ondas se propagan cuando pasan por un surco mediante esta forma, y cuando pasan por dos surcos hay una interferencia, ¿no es cierto? Y aquí estaría el efecto en la práctica, ¿no es cierto? Mientras más estrecha es la rendija de salida, yo voy consiguiendo una longitud de onda cada vez más estrecha y llega un punto en donde se genera una pequeña bandita, que es la que yo elijo en última instancia, que es la que yo finalmente hago incidir sobre la muestra problema. Entonces, cuando ustedes vean en los equipos rendija de entrada y de salida, ¿no es cierto?, ahí se juegan ustedes la monocromaticidad. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué me importa la monocromaticidad? Recuerden, y le insisto, ¿no es cierto?, lo he mencionado, pero lo vamos a volver a retomar, que mientras más monocromática es la longitud de onda que incide sobre la muestra, las curvas de calibrado que se obtienen presentan rangos lineales más amplios. Es decir, la probabilidad de que la curva se acueste, que pierda linealidad a concentraciones altas, es menor. Ese es el efecto, ¿ya? Y tienen ustedes los efectos de un ancho de banda de 0,5 nanómetros a un ancho de banda de 1 nanómetro. A 0,5 nanómetros la banda es cada vez más estrecha, ¿okay? A pesar que se pierde un poco de precisión, ¿ya? El ruido comienza a aumentar. Eso, ¿ya? Eso respecto a la rendija de entrada y de salida. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá que quieran plantear. Antes de pasar a lo que es las celdas y el detector, que es para completar el camino óptico de un equipo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá? Aquí estaría la rendija de entrada y la rendija de salida. ¿Ya? No lo vean ustedes como algo meramente accesorio, ¿ya? Repito, no todos los equipos permiten setear el ancho de entrada y de salida. Los equipos más baratos tienen un ancho de entrada y de salida fijo, ¿ya? Los equipos más sofisticados permiten setear esto en 3, 4, 5 modalidades. Ahí ustedes se la pueden jugar. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta acá. ¿No? Bien. No, perfecto. Entonces, vamos a las dos últimas componentes del equipo, ¿no es cierto? Que sería la cubeta de la muestra y el detector. Miren, la cubeta de la muestra no es algo así tan trivial, ¿eh? Mucha gente dice, bueno, ¿qué función tiene la cubeta de la muestra? Almacenar la muestra, ¿no es cierto? Pero el asunto es que el material del cual está hecho la cubeta de la muestra no es una cosa, digamos, menor. Hay que partir del siguiente principio. Si ustedes van a registrar la absorbancia a una longitud de onda de 400 nanómetros, por ejemplo, se entiende que el principio básico que debe cubrir la cubeta, además de poder almacenar la muestra, ¿no es cierto?, es que su material sea transparente a esa longitud de onda. Es decir, por ejemplo, en esta figura que está acá, voy a marcar acá para que todos sigan. Perdón. Ahí está, pero me caí de nuevo, tengo una conexión medio inestable. Estamos acá. Entonces, yo les decía a ustedes que la cubeta, el material de la cubeta no es una cosa trivial, ¿no es cierto? Por una razón bien simple. Voy a marcar acá. En esta figura se muestra entonces que lo que está incidiendo sobre la cubeta es luz verde, ¿no es cierto? Acá. Y se entiende que la intensidad de esa radiación monocromática, ¿no es cierto?, se va a ver disminuida. Aquí estaría disminuida, si ustedes se fijan el color es más tenue, ¿no es cierto?, estaría disminuida, y la idea es que esa disminución se deba exclusivamente a lo que está dentro de la cubeta, ¿ya? Acá. Si por cualquier motivo la cubeta absorbe la luz verde, ¿no es cierto?, ustedes sesgadamente van a estar registrando como absorbancia no lo que absorbe el analito, sino que lo que absorbe la cubeta.
Por lo tanto, cuando ustedes hacen la relación P0, ¿no es cierto?, que es la relación a la cual la absorbancia es proporcional, donde se entiende que P0 es la potencia incidente, que es la que está acá, ¿no es cierto? Aquí vendría P0. Y P sería la potencia transmitida, P, donde se entiende que P0 es mayor a P, ¿no es cierto?, por cuanto hay una disminución de la potencia transmitida por la absorción. Lo que no puede pasar es que esa disminución se deba a que el material de la cubeta es el que absorbe y no el analito. Si fuese ese el caso, ustedes van a registrar una absorbancia como que fuese la de su analito, y es la absorbancia de la cubeta, y eso está mal. Entonces, el tema de la cubeta no es menor. Las cubetas tienen distintos materiales, y dependiendo de la longitud de onda que ustedes van a trabajar, y dependiendo del tipo de solvente con el cual ustedes van a trabajar, es el tipo de cubeta al cual podrían acceder, ¿ya? Por ejemplo, obviamente que en la cubeta, si ustedes van a ocupar soluciones acuosas, ¿no es cierto?, una cubeta de cloruro de sodio no les va a servir porque se les va a disolver, ¿no es cierto? Esa es como una cuestión básica. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con solventes orgánicos, se entiende que una cubeta de plástico, de un polímero, ¿no es cierto?, orgánico, no les va a servir porque el solvente orgánico va a disolver la cubeta. Entonces, primer requisito básico, que la cubeta no puede ser soluble en el solvente que porta el analito, ¿no es cierto? Les digo esto porque he visto un montón de accidentes en laboratorios, ¿no es cierto?, donde estudiantes toman la cubeta con el material que no es adecuado y se termina disolviendo la cubeta. Eso es un accidente súper. Pero sumado a eso, ¿no es cierto?, sumado al tema de que la cubeta no tiene que ser soluble en el solvente que yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, se tiene que dar el otro criterio, que es el que viene ahora a continuación, ¿no es cierto?, que es este, ¿no es cierto? Aquí no sé si alcanzan a ver bien. Esta es la zona en donde la cubeta es transparente, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a marcar el típico caso que es el que más uno cae a nivel de la docencia, ¿no es cierto? Normalmente uno, ¿qué es lo que ocupa? Por ejemplo, uno ocupa un vidrio ordinario, ¿no es cierto?, como este, ¿no es cierto?, que son las cubetas más baratas. Cuando uno quiere trabajar mayormente, fíjense, de aquí a acá, esto va más o menos en la zona visible, ¿ya? Y toca parte de la infrarroja. O sea, si ustedes quieren trabajar en la zona visible, pues bien, ustedes podrían trabajar con un vidrio silicatado ordinario. Son cubetas mucho más baratas, soportan solvente acuoso y orgánico, ¿no es cierto? Pero si ustedes quisieran trabajar en esta zona, en la zona UV, la que va más o menos de 200 a menos de 400, el vidrio silicatado, fíjense acá, no es transparente. Por lo tanto, el vidrio silicatado no le funcionaría. Ahí ustedes tendrían que recurrir a sílice fundida o cuarzo. Este tendría que ser su opción si es que ustedes quieren trabajar en UV visible. Y obviamente que ese tipo de celdas, son las de cuarzo, ¿no es cierto?, son más caras. Ya para que ustedes se hagan una idea, dependiendo de la calidad, obviamente, yo he visto celdas de cuarzo que les venden 2 celdas en 500.000 pesos, ¿ya? O sea, son carísimas. Entonces, la celda tiene que ser transparente, repito, transparente a la longitud de onda al cual yo voy a trabajar, número 1. Y número 2, no tiene que ser soluble en el solvente que porta el analito, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá, de si se entiende esta parte, ¿no es cierto? De lo contrario, ustedes van a cometer errores, ya sea porque destruyen la celda o porque están registrando una absorbancia sesgada. Es la celda la que absorbe, no el analito. Es un sesgo por exceso, de hecho. Dudas, consultas, hasta ahora. ¿No? Bien. Ok, vamos entonces a continuar. Aquí tienen ustedes tablas, son las típicas tablas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la última parte, ¿no es cierto?, que es los detectores, ¿ya? A ver, voy a saltarme esto un poco. Aquí, ya. Le voy a contar primero una cuestión que es más o menos histórica, ¿ya? No sé si ustedes saben, el premio Nobel de Física que le dieron a Albert Einstein, ¿no es cierto?, no fue por su teoría de la relatividad, ya que es la más conocida y es su obra intelectual más grande, de hecho.
a Einstein le dieron el premio Nobel de Física por el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? ¿Y qué es el efecto fotoeléctrico? Se lo voy a tratar de contar humildemente de una persona que sabe un poco de física, sabe más química obviamente. Pero más o menos el efecto fotoeléctrico es que ciertos materiales, ¿no es cierto? Normalmente materiales de características metálicas, generan, se vuelven conductores cuando incide sobre ellos radiación electromagnética de cierta longitud de onda, ¿ya? Ese es el efecto fotoeléctrico, o sea, hay materiales que si están conectados eléctricamente no conducen, ¿no es cierto? Pero si se les hace incidir luz, sí conducen. Entonces, ese tipo de material es el que se utiliza para como detectores en espectroscopía generalmente y en espectroscopía de fusión molecular en particular. Aquí en esta figura, ¿qué es lo que se muestra? Se muestra que aquí viene luz, radiación electromagnética, HV, que H es la constante de Planck, y este símbolo hace relación a la frecuencia, ¿no es cierto? Viene la longitud de onda, ¿no es cierto?, la radiación, e imagínense ustedes que esta radiación ya proviene luego de haber sido transmitida por la celda, ¿no es cierto? Y si esa luz incide sobre un material que presenta este efecto fotoeléctrico, pues bien, por cada fotón que incida van a ser transferidos electrones, ¿no es cierto?, del cátodo al ánodo y se va a registrar una corriente, ¿ok? Y mientras más fotones lleguen, ¿no es cierto?, más intensa va a ser la corriente eléctrica registrada. Por lo tanto, hay una relación entre cantidad de corriente, ¿no es cierto?, y la potencia incidente. Entonces, este tipo de detectores son los que transforman en última instancia luz en corriente y corriente en señal. Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo se transforma la corriente en señal? Bueno, esto lleva a un circuito electrónico, ¿no es cierto?, que lo traduce numéricamente. Nosotros no nos vamos a meter en el circuito electrónico que lo traduce numéricamente, ¿no es cierto? Porque eso ya es para, si ustedes se dedican a fabricar instrumentos, tendría sentido. Y me interesa que ustedes sepan que los detectores funcionan bajo el efecto fotoeléctrico. Y este fue el primer detector que se desarrolló históricamente, que se llama el fototubo, ¿no es cierto? Ustedes tenían solamente un cátodo, un ánodo, y por cada fotón que llegaba, se registraba una corriente. Esa es un poco la idea. Los fundamentos teóricos del efecto fotoeléctrico lo desarrolló Albert Einstein y lo dieron el premio Nobel por eso. Ahora, lo que se hace hoy en día, obviamente, porque el fototubo es el primer detector que se desarrolló, pero era un detector muy poco sensible, o sea, requería grandes cantidades de potencia lumínica para generar una corriente medible. Entonces, ¿qué es lo que hicieron tecnológicamente después? Desarrollaron el fototubo con un arreglo fotomultiplicador. ¿Qué es el arreglo fotomultiplicador? Es lo siguiente, miren, aquí en esta figura yo creo que está bien explicado. Llega la luz por acá, incide sobre un material metálico que presenta el efecto fotoeléctrico. Ese material va, por ejemplo, si llega un fotón, arroja un electrón, ese electrón va del cátodo al ánodo y por lo tanto va a registrar corriente. Pero antes de que llegue el ánodo, fíjense, va a llegar a un arreglo metálico que se llama dínodo. ¿Qué es el dínodo? Es un multiplicador. Por cada electrón que le llega al dínodo, el dínodo libera, por ejemplo, para este ejemplo, 4 electrones. Llega un electrón, libera 4. Luego esos 4 se liberan, llegan a un segundo dínodo, y como llegan 4 va a devolver 16 electrones. Así se va multiplicando. Por lo tanto, cuando llegan al ánodo los electrones, llegan multiplicados. ¿Okay? En el fototubo tradicional hubiese llegado un electrón al ánodo, aquí llegaron cientos o miles dependiendo de cuántos dínodos ustedes tengan. Obviamente que estos dínodos tienen que estar conectados a energía. Este proceso no es, digamos, espontáneo, ¿no es cierto? Para que se fotomultiplique tiene que haber energía. Y este tubo fotomultiplicador logró tuvo un logro tecnológico bien grande, por cuanto permitió detectar potencias lumínicas muy bajas. ¿Ya? Hasta el día de hoy se venden detectores de equipos de absorción molecular con tubos fotomultiplicadores. ¿Ya? Este detector fue tan bueno, ¿no es cierto?, en términos de sensibilidad, que tuvo una predominancia por décadas. ¿Okay? De hecho, yo viví el cambio tecnológico del tubo fotomultiplicador a los detectores de estado sólido, que son los que se ocupan hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día la tecnología ya está cambiando, el tubo fotomultiplicador está perdiendo vigencia, quizás no en la absorción molecular, eso todavía creo yo que tiene su predominancia, en otros equipos de espectroscopía ya casi no existe,
¿Por qué ha sido reemplazado por los detectores de estado sólido, ¿no es cierto? Que los vamos a ver más adelante en qué consisten, pero son los mismos detectores que tienen sus cámaras digitales que están en el celular, ¿ya? ¿Qué hacen? Para que ustedes se hagan una idea, lo que hace una cámara digital es exactamente esto, es tomar luz y en un sistema de efecto fotoeléctrico transformar esa luz en corriente, ¿ya? Claro, este es un detector, ¿no es cierto?, que capta una longitud de onda a la vez. Dependiendo de la longitud de onda del fotón que le llegue, es los electrones que va a generar. El fototubo responde a la luz, ¿no es cierto? No responde a cierta longitud de onda, responde a cualquier fotón que llegue acá. Hoy en día, cuando ustedes tienen una cámara que dice 10 megapíxeles, ¿no es cierto?, se entiende que en cada píxel está ocurriendo una cosa parecida a esta, donde en cada píxel llega luz y lo transforma en corriente. Por lo tanto, si ustedes tienen 10 megapíxeles, quiere decir que ustedes tienen literalmente 10 millones de sistemas que transforman luz en corriente, ¿ya? Los detectores de estado sólido se abarataron muchísimo y hoy en día están teniendo esa predominancia, pero por ahora el tubo fotomultiplicador es el que históricamente, así de forma bien textual, lanzó la espectrofotometría al mercado, así literalmente. La transformó en una técnica útil. Cuando digo útil, una técnica que logró límites de detección y cuantificación mucho menores que una volumetría. A eso me refiero con útil. Porque si un equipo no logra límites de cuantificación menor a una volumetría, siempre el químico va a preferir una volumetría. Es más barata, incluso está más confiable, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, el arreglo que es cátodo y ánodo, ¿no es cierto?, se ha transformado en literalmente sistemas cristalinos de silicio dopado, ¿no es cierto?, en donde los electrones están por un lado por un vidrio rico en electrones, ¿no es cierto?, y por otro lado un vidrio que tiene orbitales disponibles para recibirlos, ¿no es cierto?, que se llama P dopado, que tiene electrones para ser conducidos, N dopado quiere decir que tiene orbitales para recibir estos electrones, y la transferencia de electrones que hay desde el silicio de la izquierda hacia el silicio de la derecha va a ocurrir en la medida en que llegue luz a ese sistema, a ese píxel literalmente, ¿no es cierto? Estos son los sistemas detectores de hoy en día, ¿no es cierto? Son diodos de silicio, ¿ok? Y generan un efecto muy parecido. Cuando veamos espectroscopía atómica les voy a mostrar unos videos de esto bien bonitos. Pero insisto, independiente de la tecnología, repito, toda la tecnología se basa más o menos en lo mismo, transformar luz en corriente, ¿ya? Voy a saltarme esto un poco. Entonces, a ver, no sé si creo que tengo una diapo mejor que esta. Aquí, ya. Esta diapo creo que es un poquito más simple de entender y es más didáctica, ¿no es cierto? Ahora ustedes tienen como un panorama un poquito más complejo. Este es un esquema, obviamente, no refleja detalles. Y en este esquema, ¿qué es lo que ven ustedes, ¿no es cierto? Ustedes ven una cosa bien simple acá, que es que aquí estaría el arreglo completo. Aquí estaría la fuente de la luz, ¿no es cierto?, por un lado, donde dice source, ¿no es cierto? Aquí estaría la rendija de entrada, el monocromador, que dispersa la luz, ¿no es cierto?, sobre un plano focal. Aquí estaría la rendija de salida, que es la que le da la monocromaticidad a lo que en última instancia va a llegar a la muestra. Aquí está la potencia incidente, la potencia transmitida. Claro, aquí la figura tiene un defecto, que es que esta luz verde que pasa luego de la celda dice ser de una tonalidad un verde un poco más tenue, ¿no es cierto? Y aquí estaría el detector que estaría transformando literalmente luz en corriente. Ese sería como el montaje completo, ¿ya? Aquí les pediría, eso sí, que pongan harta atención, y si tienen dudas me las hagan, porque aquí les voy a mostrar un montaje un poquito más realista, ¿ya? Si es que vuelve toda la normalidad, ustedes van a ver esto en un equipo abierto. Ya nosotros tenemos un equipo de espectrofotómetro ya en desuso, ¿no es cierto?, que lo tenemos abierto para que ustedes vean todo este montaje que les estoy mostrando acá esquemáticamente. Entonces, por favor, sigan lo que yo les voy a ir marcando. Voy a marcarlo con una línea, ¿no es cierto? Este sería el montaje un poquito más real. ¿Qué es lo que muestra este montaje? Primero, acá estamos hablando de la fuente de la luz, ¿no es cierto?, lo que dijimos anteriormente, policromática. Aquí la luz sigue siendo policromática hasta acá, ¿no es cierto?
aquí viene el sistema monocromador, ¿no es cierto?, que le llaman dispersion device, que es el sistema dispersor de la radiación, lo que estábamos discutiendo la otra vez. Luego la luz que viene por acá, ¿no es cierto?, aquí ya se vuelve monocromática, aquí en esta parte, acá ya se vuelve monocromática, ¿no es cierto? Ahí ya tiene una longitud de onda determinada. ¿Por qué? Porque ya fue dispersada previamente acá, fue dispersada acá, fue seleccionada parte de esa dispersión en la rendija de salida, acá. Ya viene, repito, la luz ya viene monocromática, y aquí viene un poco lo que es más complejo. Esto que está acá, ¿no es cierto?, que casi todos los equipos que yo he visto al menos lo traen, se llama chopper, o una hélice, ¿no es cierto? Esto que está acá, chopper. Este chopper o esta hélice tiene dos partes. Tiene una parte en donde literalmente tiene una abertura, ¿no es cierto? Tiene un orificio, ¿no es cierto? Entonces la luz que proviene por acá, cuando se encuentra con la hélice, justo en la parte que tiene un orificio, ¿no es cierto?, la luz va a continuar su trayectoria por acá, acá, y sigue hasta acá, ¿ok? Cuando pasa por el orificio de la hélice. Esta hélice está dando vuelta. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, una hélice que da vuelta, una parte de la hélice es un espejo y la otra parte es un orificio. Entonces, cuando la luz se topa con el orificio, continúa su trayectoria y va hacia la muestra problema, ¿ok? Y sigue esta trayectoria por acá, y es dirigida por espejos hacia el detector. O sea, en esta secuencia, fíjense lo que voy a marcar, lo que registra el equipo es P. ¿Por qué P? Es la potencia transmitida. ¿A qué me refiero con transmitida? A que la luz monocromática que sigue esta línea roja pasó por la muestra y por lo tanto, como pasó por la muestra que posee analitos, ¿no es cierto? Pues bien, lo que va a pasar es que la potencia va a estar disminuida por cuanto parte de ella fue absorbida acá. ¿Okay? Eso sería P. No sé si me entienden hasta aquí, porque tengo que explicar ahora el otro ciclo. Entonces, el ciclo 1, ¿no es cierto? Lo que estoy explicando es cómo se registra P. Recuerden que la absorbancia es la relación entre P, que es el que acabo de explicar, y P0, que es P0, la potencia incidente. Aquí le acabo de explicar cómo el equipo registra P, nada más. Dudas hasta aquí consulta, antes de explicarles cómo registra P0. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿No? Ya, entonces lo repito. Lo repito y voy a, fíjense, voy a borrar todo esto. Ya, porque esto no es fácil de entender. ¿Eh? Se vuelve fácil cuando uno ha trabajado en esto, ha visto equipos abiertos, ¿no es cierto? Entonces le repito. Y voy a partir al revés. Recuerden que la absorbancia lo que registra en última instancia es una proporcionalidad entre la relación logarítmica de P y P0. Esta es la absorbancia. Entonces, yo les voy a explicar primero cómo registra P y después cómo registra P0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo registra P? Y recordemos, ¿qué es P? P es, lo voy a hacer aquí con un esquema, ¿no es cierto? Aquí está la celda, ¿no es cierto? Aquí está la muestra, con la muestra problema, o con una solución que posee analito, ¿cierto? La potencia incidente se llama P0 y la potencia transmitida se llama P. Entonces yo necesito para calcular la absorbancia, ¿cuánto vale P una vez transmitida por la solución con analito? Llámese muestra, la solución con analito puede provenir de una muestra de problema o de un estándar, de una curva de calibrado. Yo necesito registrar P y necesito registrar P0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se registra P? Mediante esta trayectoria, fíjense, voy a marcarlo aquí en rojo. Luz policromática. Incide sobre un monocromador que dispersa esa luz. La rendija de salida selecciona la longitud de onda monocromática que yo quiero que llegue al detector. ¿Ok? Luego, esa luz se refleja en un espejo. Se topa en su paso óptico con una hélice, pero justo esa hélice está en el ciclo donde tiene un orificio. Por lo tanto, la luz atraviesa la hélice, la hélice no interfiere en el paso óptico de la luz verde, ¿no es cierto?
Y por lo tanto esa luz se va a dirigir hacia la celda que posee analito, acá, esta. Aquí ya la luz viene disminuida, viene como P. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parte de esa luz fue absorbida por el analito que está presente aquí, en la muestra, o en el estándar, también puede ser un estándar. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que llega hasta el detector en este ciclo es la potencia transmitida. ¿Ok? ¿Por qué transmitida? Porque viene disminuida debido al analito que está presente acá. Aquí hay analito. ¿Ok? Así se registra P. ¿Cómo se registra P0? Primero, entiendan hasta aquí porque ahora les voy a explicar cómo se registra P0, que tengo que borrar esto para explicarle cómo se registra P0. ¿Entienden hasta ahí cómo se registró P? ¿Sí? Bien, así se registra entonces P. Voy a borrar ahora cómo se registra P0, fíjense. ¿Cómo se registra P0? P0 se registra de la siguiente forma. Ustedes junto con la celda que posee muestra o estándar, ¿no es cierto? Siempre el equipo les pide a ustedes, los equipos modernos, ¿no es cierto? Les piden poner la celda de blanco. Esta se llama, aquí le pusieron malamente la celda de referencia. Esta celda posee solamente blanco, es decir, posee la celda, la solución que disuelve al analito, ¿no es cierto? Pero no hay analito ahí. O sea, literalmente esto es cero concentración de analito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Como esta hélice que está acá está girando, ¿no es cierto? En un pequeño segmento de tiempo, lo que recibe el equipo es lo siguiente. Viene la luz policromática, se dispersa, se selecciona el color que corresponde, llega a un espejo, pero en este ciclo choca con el espejo de la hélice. Por lo tanto, cambia su trayectoria hacia la celda blanco. Y lo que llega, por lo tanto, al detector, acá, ¿no es cierto? Es P, pero es el P que pasó por una celda blanco. Y esto es lo que se llama P0. Es la potencia incidente que no ha sido disminuida por la presencia del analito. ¿Ok? Entonces, como esta hélice que está acá gira muy rápido, en un segundo, por poner un número, les puede registrar 4 medidas de P y 4 medidas de P0, y a lo mejor eso lo hace en un segundo, porque esta hélice gira. Entonces, refleja hacia la referencia, deja pasar hacia la muestra. Refleja la referencia, deja pasar a la muestra. Entonces, hace un giro muy rápido y el sistema electrónico va registrando varias medidas de P y varias medidas de P0 mientras ustedes tengan la celda puesta ahí. La mayoría de los equipos les permite tener dos celdas puestas, la celda del blanco y la celda de la muestra. Y por lo tanto lo que hace es la relación P-P0 casi simultáneamente, eso es semisimultáneo. ¿Okay? Entonces, con eso el equipo va registrando varias absorbancias por segundo. Y lo que le arroja en la pantalla es como una especie de absorbancia promedio de varias absorbancias medidas al comparar las potencias de ambas muestras, las potencias de la lámpara que le llegan al detector luego de pasar por ambas cubetas. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Los equipos más antiguos les piden a ustedes, les dicen, ponga la celda del blanco, que sería, creo que tengo un modelo de equipo más antiguo, para no hablar en seco. Tengo más montaje, miren, le voy a mostrar otro montaje, porque este es el montaje como de los equipos más modernos, pero la tecnología se ha abaratado tanto que casi todos compran estos equipos, los que tienen estos montajes, porque no son tan caros. ¿Ya? Bien, déjenme buscar, creo que tengo otro montaje acá. Claro, aquí está explicado con un esquema un poquito más, digamos, más antiguo, no con una imagen tan coloreada. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo voy a registrar P y P0 en la medida en que tenga dos cubetas, ¿no es cierto? La cubeta que tiene muestra o, repito esta cuestión porque los libros siempre se olvidan de esta cosa, ¿no es cierto? La cubeta de muestra o la cubeta con estándar, ¿no es cierto? Se pone abajo. La cubeta de referencia, que es lo que uno le llama blanco,
va arriba, y lo que se llama absorbancia es la relación logarítmica entre P0, o sea, la potencia de la lámpara que no ha sido disminuida, porque aquí no hay analito, ¿no es cierto? Aquí hay 0 de analito, ¿no es cierto? Por lo tanto, a esto le llamamos P0. Y aquí está P, que es la potencia disminuida debido a que aquí hay analito. Por lo tanto, el equipo va a ir registrando la relación logarítmica de P a P0 en todo el procesamiento de la información. ¿Ok? Antiguamente esto había que hacerlo a mano, es decir, ¿qué es lo que había que hacer? Había que literalmente poner la celda blanco primero y el equipo registraba P0. Después le pedía a ustedes, ingresen la cubeta de su estándar de su muestra. Entonces uno ponía la cubeta, sacaba la cubeta del blanco, ponía la cubeta de la muestra y ahí el equipo a ustedes le entregaba la absorbancia. ¿Ya? Hoy en día esta cuestión se hace de forma automática. Yo tengo 2 receptáculos de celda y le va entregando la absorbancia automáticamente siempre. Tengo una cubeta de blanco fija y aquí voy cambiando el estándar 1, el estándar 2, el estándar 3, la muestra problema, hago una curva de calibrado y todo el cuento. Todo esto es mucho más rápido. Incluso ahora tienen hasta carriles móviles. Uno pone en un set de carriles 7 cubetas con estándares y una cubeta con blanco y el equipo va trazando todo moviendo internamente. ¿Ya? Pero insisto, esto antiguamente se hacía a mano. ¿Ya? A dudas, consultas hasta acá. ¿Sí? ¿No? Creo que tengo otro montaje. Déjenme ver si tengo otro montaje acá. Si ustedes se meten a internet van a encontrar un montón de montajes instrumentales de absorción molecular. ¿Ya? Este es otro montaje. Este es el montaje de la que le mostré anteriormente con la hélice, ¿no es cierto? Este montaje que yo le mostré aquí es un montaje que tiene 2 detectores, uno para el blanco y otro para la muestra, o los estándares. Este montaje que está acá es un poquito más barato, ¿no es cierto? Tiene un solo detector, un solo fotodetector, y en la hélice es la que va desviando el haz electromagnético monocromático. Aquí ya viene con un selector de longitud de onda, ¿no es cierto? La luz monocromática la va desviando hacia la referencia o blanco o hacia la muestra o estándar. Y por lo tanto lo que va haciendo, ¿no es cierto?, es literalmente el detector va registrando la absorbancia respectiva de la cubeta, y cuando me refiero a la absorbancia de la cubeta de la muestra respecto a un blanco. ¿Ok? Este es el blanco y esta es la muestra. Esto es lo que yo voy cambiando. Este es el sistema antiguo que yo les mencionaba. ¿Ya? Creo que todavía existen algunos de estos equipos operativos en el Instituto de Química. ¿Ya? Yo ocupé este, ya imagínense, yo estudié en el análisis instrumental como el año 96, 97, o sea, ustedes se dan una idea, ustedes mejor ni nacían. Entonces, cuando uno ocupaba estos equipos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenía? Fíjense, les voy a mostrar esto un poco. Entonces, ¿qué es lo que uno tenía acá? Tenía la luz, ¿no es cierto? La fuente de luz, lámpara de tungsteno o wolframio, ¿no es cierto? Aquí está la rendija que estaba fija, no la podía mover, ¿no es cierto? Uno, ¿qué podía mover? Con una perilla, literalmente, uno podía mover la red, ¿no es cierto? Que me parece que se movía de este botón, si mal no recuerdo. Ahí uno iba eligiendo la longitud de onda. Entonces, aquí estaba el receptáculo de la muestra que se ponía acá. Uno tenía que levantar una tapa, poner la celda ahí, ¿no es cierto? Y tenía un solo fototubo. Y uno, ¿qué es lo que iba haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno ponía aquí la cubeta del blanco, y uno, ¿qué es lo que le tenía que decir al equipo? Tenía que mover esta perilla, que se llama la tramitancia. Entonces, uno ponía la cubeta del blanco y uno tenía que mover manualmente para decirle al equipo, ¿saben qué? Esta cubeta es lo que yo le voy a llamar 100 de tramitancia, que sería 0 absorbancia, ¿no es cierto? Entonces uno movía esta perilla para que esta aguja que está acá se mueva hasta acá, y eso era 100 tramitancia. Uno lo hacía a mano. Y después, ¿qué es lo que hacía? Bueno, ponía la cubeta de la muestra, ¿no es cierto? Y lo que registraba la cubeta de la muestra era cuánta tramitancia daba respecto a 100. Entonces, normalmente la tramitancia era menor, ¿no es cierto? Y daba por acá. Y ahí uno lo traducía a absorbancia, ¿no es cierto?, con las películas. No había más ciencia que eso. O sea, no había computadora, obviamente, era todo súper, súper arcaico.
pero igual funcionan, ¿ya? Igual funcionan. Tenía unos profesores que decían que este ejercicio de mover la perilla hacía que esto uno nunca se le olvidara, ¿no es cierto? No sé qué tan cierto eso, pero hoy en día nadie ocupa estos vegetales. Tienen fines meramente docentes. Bien. Ya, fíjense a lo que va la tecnología acá, ¿no es cierto? Ya no les voy a dar la lata. Estos son ya modelos más modernos. Aquí tengo hasta con marca, ¿no es cierto? Esquema, espectrofotómetro visible, doble canal Perkin-Elmer. Ahí yo les voy a dar a ustedes el desafío, identifiquen P y P0, ¿no es cierto? A ver si lo encuentran en este montaje instrumental que tiene una óptica, ¿no es cierto? Este es un modelo que tiene una óptica súper sofisticada, ¿no es cierto? Pero si uno tiene claro los principios, ¿no es cierto? Este modelo que está acá, ¿no es cierto? Que es súper complicado, ¿no es cierto? Bueno, este modelo, ustedes pueden identificar las partes igual, ¿ya? Y ahí les voy a dar, digamos, un desafío, no solo voy a evaluar este desafío para nada, pero si ustedes quieren más o menos identificar dónde están las partes que hemos hablado aquí, dónde está la parte de la fuente, la parte del sistema de rendijas, de selector de longitud de onda, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. O sea, la óptica se ha hecho más sofisticada, más rápida, todo lo que ustedes quieran, pero los principios son exactamente. La espectrofotometría, absorción molecular, todavía siguen siendo exactamente igual a sus orígenes, ¿ya? Esto está molestando. Ya, todo estos son montajes de instrumentos reales y los vendedores de instrumentos les muestran a ustedes a veces en sus fichas técnicas esto. Le dicen, miren la óptica que tenemos y empieza a hablar de las bondades de esta óptica, etc. Normalmente cuando los equipos tienen más espejos, normalmente eso lo hace más rápido en el barrido, hace que sea una longitud de onda más monocromática, pero también hay que tener en cuenta que por cada espejo que exista se va perdiendo potencia, entonces los equipos se van perdiendo sensibilidad, ¿ya? Entonces no es tan bueno tampoco tener un equipo lleno de espejos. Y cuando uno abre un equipo, ¿no es cierto?, se ve una cosa más o menos así. O sea, espero que podamos volver a la normalidad para que ustedes puedan meterse dentro del equipo. Incluso nosotros teníamos un equipo abierto que uno lo podía enchufar y la lámpara se prendía, ¿ya? Y uno podía ver más o menos lo que ocurría por dentro. Así que espero que ustedes en el laboratorio, si todo vuelve a la normalidad, puedan ver esto más o menos funcionando con sus respectivas partes, ¿no es cierto? Aquí está el motor que mueve la red, aquí está la red de difracción, ¿no es cierto? Y mueve el ángulo de esta red literalmente con unos tornillos que van girando mecánicamente, todo regido por un software. Es bien bonito el sistema. De hecho, yo en mi oficina tengo una red de difracción gigante, ya de un equipo un poco más sofisticado. Pero bueno, ahí ustedes, ojalá que lo puedan ver. ¿Ya? Ya. Eso tiene que ver con la parte instrumental. No sé si tienen alguna consulta, duda hasta acá. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien. Si no hay duda, entonces voy a cerrar esta parte con algunos aspectos más, digamos, cuantitativos, por así decirlo. Ya, entonces, lo que ustedes ven cuando trabajan con absorción molecular, ¿no es cierto? Obviamente que ustedes lo que ven hoy en día es esto, o sea, ustedes ven un espectro de absorción molecular, por ejemplo, de esta molécula, pero yo creo que ustedes entiendan que esto que está acá tiene un origen instrumental, o sea, generar esta señal tiene mucho fundamento físico, ¿no es cierto? Y también químico en alguna instancia, ¿no es cierto?, para lograr este barrido, ¿ya? Ahora, como discutíamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un barrido de absorción molecular como este, ¿no es cierto?, uno después tiene que tomar decisiones analíticas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas decisiones analíticas? Pues bien, las decisiones analíticas tienen que ver con que si ustedes van a cuantificar, ustedes van a tener que elegir la longitud de onda de trabajo. O sea, este es un barrido que les muestra el comportamiento de la luz con esta molécula, ¿no es cierto? Ahí tienen los máximos de absorbancia y la pregunta es, bueno, ¿y a qué longitud de onda yo entonces ahora voy a cuantificar? Vimos nosotros en la clase pasada que la diferencia entre este máximo de absorción a 255 y este máximo de absorción a 395, en términos de cifra de mérito, la diferencia número uno es de sensibilidad, ¿ya? O sea,
Si yo trazo una curva de calibrado a 255, me va a dar una curva de calibrado con una pendiente menor a que si yo trabajo con una curva de calibrado a 395. Por lo tanto, la curva 395 va a ser más sensible, número uno, y va a tener límites de cuantificación más bajos, por lo tanto. ¿Ya? Ahora, cuando uno lleva esto a, perdón, voy a saltarme acá. Cuando uno lleva esto a una curva de calibrado, ¿no es cierto? Uno tiene que entender que las curvas de calibrado no les van a dar todas iguales, algunas les van a dar más lineales, otras les van a dar más sensibles, otras les van a dar con mayores o menores límites de cuantificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, la relación de absorbancia-concentración, ustedes no tienen que abstraerse de que esa relación de absorbancia-concentración va a depender de la longitud de onda de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí tienen ustedes un ejemplo que este aparece en el libro de Química Analítica Moderna de Harvey. A mí me gusta mucho esta figura porque es súper ilustrativa. Les dice a ustedes, miren, una de las razones por la cual uno elige un máximo de absorbancia, ¿no es cierto?, que es la que estaría a la izquierda, ¿no es cierto? Este es el perfil de absorción molecular, ¿no es cierto? Un barrido de absorción molecular. Y aquí a la derecha muestra qué pasaría si ustedes eligen la longitud de onda del máximo para trazar la curva, que sería la curva que es la más derecha, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si ustedes eligen esta longitud de onda que está acá, que no está en un máximo? ¿Ok? Bien, fíjense lo que muestra esto. Recordemos que si yo elijo un máximo de longitud de onda, como acabamos de ver, yo en última instancia, dependiendo de la rendija de entrada y de salida, yo no elijo una longitud de onda monocromática, yo elijo una longitud de onda con un más menos. Este sería el delta. Estas dos barritas que estarían acá sería el más menos de la longitud de onda seleccionada, y eso depende de la óptica que yo consiga. Pero fíjense lo siguiente, si yo elijo una longitud de onda promedio que está entre estas dos barras que representarían el ancho de la radiación pasante real, ¿no es cierto? La diferencia de absorbancia entre la barra de abajo, que sería el mínimo de longitud de onda pasante, y la barra de arriba, que sería el máximo, la absorbancia es prácticamente constante en esta zona. ¿Ya? Voy a marcarlo aquí con el lápiz para que lo vean bien. Aquí. Si yo elijo esta zona, ¿no es cierto? La absorbancia que yo consigo acá es prácticamente constante, independiente que tenga una barra aquí y una barra aquí de longitud de onda, ¿no es cierto? Como están en un máximo, quiere decir que la absorbancia es más o menos constante. Entonces, si ustedes eligen esa longitud de onda para trazar una curva, van a tener, número uno, una pendiente mayor, ¿no es cierto? Pero además un rango lineal más amplio. ¿Por qué más amplio? Porque recuerden que la ley de Lambert-Beer funciona para longitudes de onda monocromáticas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes eligen, por ejemplo, una zona donde la absorbancia no es constante, como acá, ustedes van a cometer el siguiente error. Tienen una longitud de onda que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y eso se traduce con variaciones de absorbancia que van desde aquí hasta acá. O sea, la absorbancia en términos de su precisión variaría muchísimo. Ustedes tendrían mucho error instrumental. ¿Por qué? Porque eligen una zona en donde la pequeña variación de longitud de onda le genera una gran variación de absorbancia. ¿Cuál es el costo que tienen que pagar por eso? Número uno, que pierde linealidad mucho antes. Aquí ya perdió linealidad. Los rangos lineales se les van a arruinar antes, ¿no es cierto? Y número dos, que aquí sí que la figura le tengo yo una crítica, ¿no es cierto? Es que ustedes eligen además una absorbancia para este ejemplo más baja. Es decir, esta pendiente que estaría graficada para esta longitud de onda, en realidad debe ser así. Con una pendiente mucho menor, ¿no es cierto? Con una pendiente mucho menor que la de arriba, ¿no es cierto? Y además con un rango lineal más bajo. Entonces, elegir una longitud de onda adecuada para trabajar, ¿no es cierto?, tiene varias consideraciones a nivel de las cifras de mérito. ¿Ya? Y eso depende, obviamente, de la zona del espectro al cual ustedes van a trabajar. Esa es una cosa. Se voy a borrar acá. Para avanzar. Mientras tanto, si tienen dudas, consultas, me las pueden hacer mientras voy borrando. ¿Ya? Entonces, la selección de la longitud de onda de trabajo, ¿no es cierto?, se tiene que, como dice acá, ¿no es cierto?, las recomendaciones,
La recomendación número 1 es que la ley de Landis-Beer se cumple para radiación monocromática, ¿no es cierto? Por lo tanto, seleccionar la longitud de trabajo es muy importante y se debe procurar, como dice ahí, ¿no es cierto?, medir la absorbancia en el entorno más próximo al máximo de absorción del espectro para minimizar errores y para maximizar la sensibilidad. Y cuando me refiero a minimizar errores, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, ¿de qué errores nos referimos? Nos referimos tanto a la precisión de la absorbancia en una curva, el RSD, como también nos referimos al error residual de cada punto de calibrado, ¿ya? Esos dos errores se van a arruinar por una mala selección de longitud de trabajo. Entonces, si ustedes eligen lejos de un máximo de absorción, se va a traducir en eso. Dudas hasta aquí, consultas. Antes de hablar de este concepto, creo que ya me está pillando el tiempo. Dudas, consultas, hasta acá. ¿Algo que quieran repasar hasta aquí, cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Está todo claro? Ok, bien. Miren, la relación de absorbancia, la ideal, ¿no es cierto?, es la relación de P con P0, ¿no es cierto?, que la voy a marcar acá. Esta sería la relación ideal, la que me establece la relación logarítmica de P con P0. Sin embargo, también hay que entender que eso sería cierto, ¿no es cierto?, si lo único que recibiera el detector es los fotones de luz que provienen de la lámpara. Pero en la realidad los detectores reciben la luz de la lámpara, ¿no es cierto?, más, y dependiendo de la calidad del espectrofotómetro, más luz parásita, ¿no es cierto?, que puede provenir del entorno, ¿no es cierto? Esa luz parásita serían fotones que provienen del entorno y que podrían llegar al detector eventualmente, ¿no es cierto? Los equipos están hechos de tal manera de que el detector esté lo más aislado posible de toda otra fuente de luz que no sea la lámpara, ¿ya? De hecho, esa es la razón por la cual ustedes, cuando ponen una celda en el espectrofotómetro, tienen que cerrar la tapa del equipo. Y si ustedes registran la absorbancia con la tapa abierta, ustedes van a estar registrando esta radiación parásita, ¿no es cierto?, que se sumaría a la potencia que recibe el detector. Esto no lo queremos, ¿ya? Y a veces la calidad del instrumento también se juega en eso, o sea, de cuánta radiación parásita recibe el detector. Siempre va a recibir algo, pero el asunto es que reciba lo menos posible, ¿cierto? Entonces, bueno, si la radiación parásita, como aparece acá, tiende a cero, ¿no es cierto? Es decir, si la radiación parásita es despreciable, ¿no es cierto?, si esta tiende a cero, ¿no es cierto?, lo que le llamamos P y P0, ¿no es cierto?, va a ser aproximadamente lo que recibe el detector. Solamente si esto se aproxima a cero, y ahí yo podría tener más o menos una absorbancia que sea lineal, de acuerdo a la ley de, ¿ya?, o de Lambert. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente eso no es el caso, ¿no es cierto? Por varias razones, ya sea porque la gente opera mal, registra todo con la tapa abierta, ¿no es cierto?, o porque a veces el equipo también está estropeado, se empieza a arruinar sus partes, ¿no es cierto?, y ya se comienza a filtrar radiación hacia el detector. Independiente de cualquier razón, ¿no es cierto?, aquí estaría el efecto de la radiación parásita. El efecto de la radiación parásita, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a ir perdiendo linealidad antes. Mientras más radiación parásita reciba el instrumento, por ejemplo, un 0,2% de radiación parásita, un 1%, un 5%, mientras más radiación parásita reciba, o sea, mientras estos términos vayan subiendo, ¿no es cierto?, necesariamente ustedes van a ir perdiendo linealidad antes. El rango lineal aquí llega hasta 2,5 con una radiación parásita de un 5%. Si bajamos esa radiación parásita un 1%, ya el rango lineal se va aproximando más o menos a 6, ¿no es cierto? Si bajamos aún más la radiación parásita, la linealidad al ojo, obviamente esto se hace con test estadístico, ¿no es cierto?, ya podríamos estar hablando de 8, ¿ok? Mientras más viejo el equipo, ¿no es cierto?, obviamente que estas pérdidas de linealidad se van haciendo cada vez más importantes, y una buena operación, ¿no es cierto?, instrumental, hace que uno minimice este término. ¿Se está haciendo alguna pregunta? Déjame ver la pregunta. ¿Qué pasa si la radiación parásita PESA aumenta, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no es cierto? Como le estaba diciendo, pasa esto, se va perdiendo linealidad. Lo que refleja acá estos porcentajes que estoy marcando acá,
flechita. Acá. Lo que va marcando... Espérense, se me cambió la diapo. Acá. Deme un segundo antes de responder esto. Aquí está. Lo que va marcando estos porcentajes, ¿no es cierto?, es el porcentaje de radiación parásita. ¿Qué es lo que muestra cuando la radiación parásita es un 5%? El rango lineal, es decir, el último punto hasta donde la curva es estadísticamente lineal, se va perdiendo antes el rango lineal. Aquí, por ejemplo, con un 5% de radiación parásita, ya la curva pierde linealidad aproximadamente a 2,5 por 10⁻³ molar, ¿ya? Sin embargo, si yo voy disminuyendo el porcentaje de radiación parásita, ¿no es cierto?, aquí de un 5% a un 1, yo voy mejorando los rangos lineales, es decir, yo podría trazar la curva de calibrado hasta concentraciones más altas, lo cual es mejor, ¿ya? Porque si ustedes tienen un rango lineal más amplio, eso significaría que ustedes podrían interpolar muchas más muestras problemas en una curva más amplia que en una curva más estrecha, porque, por ejemplo, si en esta curva se pierde linealidad a los 2,5, ¿no es cierto?, se pierde linealidad hasta acá, quiere decir que si ustedes tuvieran una muestra problema que tuviese concentración 4, le registraría una absorbancia fuera del rango lineal. Y eso implicaría que ustedes tendrían que diluir esa muestra problema, ¿no es cierto?, para que entre dentro de esta curva. Entonces, ese es el efecto de mayor radiación parásita. Es pérdida de rango lineal. Mientras más radiación parásita hay, más voy perdiendo rango lineal. ¿Okay? Esa es un poco la idea. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta? ¿No? Bien, entonces para terminar... sí, ahí me hay una pregunta también. Déjame ver la pregunta. Ok, para entonces terminar esta parte, déjeme borrar acá, para que se vea bien la siguiente diapo. Ya, entonces, fíjense, aquí tienen ustedes ya más o menos la propaganda real, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes más o menos la propaganda real con las cuales los instrumentos se van tratando de vender, ¿no es cierto? Y ustedes obviamente son los responsables de entender esta información técnica para tomar decisiones informadas, ¿ya? Y este lenguaje, si no lo entienden ustedes, no pueden delegar esto a otro profesional, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen un montaje, fíjense la complejidad que tiene todo este montaje, pero si uno tiene un ojo más o menos entrenado, ¿no es cierto? Lo que uno debiera hacer, recomendación, ¿no es cierto?, es identificar las partes. Por ejemplo, aquí está la hélice, por ejemplo, como yo les decía, aquí está la lámpara, aquí uno tendría que identificar cuál es la red de difracción, ¿no es cierto?, que aquí debiese ser, a ver, no la identifico bien, creo que debiese ser esta, la red de difracción, ¿no es cierto?, si es que estoy en lo correcto. No, esta creo, esta es la red de difracción, ¿no es cierto? Esta es la red de difracción. Ahora, y el detector o el tubo fotomultiplicador, ¿no es cierto?, debe estar, si es que no me equivoco, ¿no es cierto? Bueno, aquí debiera estar dentro de acá, ¿no es cierto? Aquí debiera estar la componente óptica, ¿no es cierto? Ahora, lo que les ofrece, digamos, todo este sistema, ¿no es cierto?, es que el tubo fotomultiplicador, aquí según la propaganda, ¿no es cierto?, le ofrece una alta sensibilidad, ¿no es cierto? Obviamente que toda la propaganda a ustedes les va a decir, miren, este equipo es maravilloso, ¿no es cierto? Alta sensibilidad, cubre un rango UV visible, hasta incluso el infrarrojo, entonces todo esto pareciese que fuese bueno. Bueno, si ustedes tienen un ojo profesional entrenado, ¿no es cierto?, lo que ustedes debieran hacer entonces es demostrar esto estadísticamente. O sea, si este equipo le ofrece alta sensibilidad, ¿cómo se evalúa la sensibilidad? Muy simple, hagan una curva de calibrado y vean si es que la pendiente es realmente alta. Ya cuantifique los límites de cuantificación
Y ahí ustedes van a ver si realmente esta propaganda que está acá, ¿no es cierto?, cumple lo que ofrece, ¿ya? Es súper común que los vendedores de instrumentos, ¿no es cierto?, cuando se enfrentan a personas que dominan un poco el tema, les ofrecen trabajar con el instrumento antes de comprarlo, ya sea que lo instalan en su laboratorio, una opción, ¿no es cierto? Sobre todo si ustedes trabajan en empresas que son muy buenos clientes, que normalmente son mineras, por ejemplo. O la otra opción es que las empresas a veces tienen sus propios laboratorios con los equipos funcionando para que la gente los vaya a ver operar. Y ustedes pueden lograr un trato con un vendedor y decirle, ya, mira, déjame ir a trabajar un día con tu instrumento para hacer unas pruebas y si me funciona, cuando digo funciona, es que da los límites de cuantificación que ustedes esperan, ¿no es cierto?, las precisiones y exactitudes que ustedes esperan. Ahí ustedes pueden tomar una decisión con datos reales. Ya es una recomendación que siempre les doy, porque si no ustedes estarían comprando una caja que tendrían que literalmente confiar que les va a funcionar. A veces probar que funciona es la mejor decisión. ¿Ya? Y cuando digo probar que funciona es trazar las curvas y hacer todos los test estadísticos que hemos hecho nosotros acá. ¿Ya? Eso. Bien, entonces mañana vamos a continuar con el curso, no sé. Perdón, que se había caído. Bien, entonces como les decía, lo que vamos a hacer en las próximas clases, bueno, es terminar esta parte, pero también vamos a analizar algunos casos reales de métodos analíticos que explotan esta técnica para que vamos analizando sus cifras de mérito y todo el cuento, porque recuerden que la orientación que tiene este curso es conectar los fundamentos con las cifras de mérito en aplicaciones reales, que son métodos analíticos donde se determinan analitos en muestras reales. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces vamos a llegar hasta aquí y nos vemos mañana. Cualquier duda me las plantean por el WhatsApp o por el correo, o si no, mañana en la clase que vamos a tener a la misma hora. ¿Ok? Nos vemos entonces. Que estén bien y nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao.